Ahí está. Bueno, mis hermanos, voy a tratarlo lo más que pueda de ser breve con la enseñanza y más que todo de dar un contexto bíblico. Pero el tema de hoy van a ser las cortes celestiales, de por qué es importante acudir a lo que son las cortes celestiales. Ok, así que en sí, voy a ser honesta, les voy a decir que no hay en la Biblia eh, que me hable con la palabra así literalmente, que me diga de cortes celestiales, pero sí hay en la Biblia momentos, escenas que muestran el tribunal de Dios, que muestran, por ejemplo, nos muestran a Dios como un juez, a Jesús como un abogado. Entonces sí hay momentos o sea, sí hay versículos en la Biblia que nos dan este contexto y el por cual creemos. Ahora, ¿qué me lleva a mí a creer en las cortes celestiales más cuando estoy en una liberación? Porque es algo que uno lo escucha también de otros ministros y uno dice, bueno, para mí eso era como algo nuevo, pero lo que a mí me llevó a indagar en este tema de las cortes celestiales fue más que todo el hecho de que yo le preguntaba al Espíritu Santo, o sea, ¿cómo es eso de las cortes celestiales? Porque uno ha escuchado este tema por otros ministros, revelación que Dios le ha dado a otros ministros y cosas así. Entonces, lo que a mí me llevó a creerlo así fue que realmente nosotros vivimos en un mundo donde es una copia del mundo espiritual. Es una copia de todo lo que ocurre en el mundo espiritual. O sea, que si aquí hablamos de tribunales, la Biblia habla de tribunales. Entonces, si aquí hablamos de cortes, cortes de justicia, corte para una cosa, entonces en el mundo espiritual también hay acceso a este tipo de cosas. ¿Me entiende? Entonces yo decía, ciertamente, es que el mundo natural y el mundo espiritual es mucho más real que este mismo mundo natural que vivimos. Lo que pasa es que no lo vivimos como tal, pero el mundo espiritual es mucho más real. Lo que ocurre en el mundo espiritual es real. Y como les decía, el mundo natural es una copia de lo espiritual. Es así. Entonces, pero vamos a empezar a, con la palabra. Vamos a empezar con la palabra. Yo me gustaría que buscaran a Salmos 10:6. Si usted puede ponerme Salmos 56, perdón, Salmos 56. Y si alguien me lo puede leer, porque hoy vamos a leer Biblia. Tráeme la Biblia. Hoy vamos a leer Biblia. Usted va a agarrar un contexto del por qué creemos en lo que son las cortes celestiales. ¿Cuál salmo? Salmo 56. Vamos a Amén. determinar. Ajá. ¿Lo tiene, mija? Sí. Léamelo. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Amén. Amén. Un versículo que habla en el Salmo donde dice que los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Entonces, si hablamos de cortes, en una corte hay un juez donde tú te tienes que presentar delante de ese juez, pero también delante de ese juez tú tienes que ir con un abogado.
Entonces tenemos que tener un abogado. Y ahí estamos para que se sea juzgada una causa, ¿cierto? Y en este caso, para que se haga justicia. Porque usted va a una corte para que se haga justicia. Usted va a ir ahí para ser juzgado, ya sea por un acto suyo o ya sea por una infracción, pero usted va a ir ahí para que se haga justicia, ya sea a favor suya o a favor del tribunal. Entonces vamos Ya desmenuzando, van, dale de manteca. Ya vaya, tenga paciencia. vamos desmenuzando ahí donde habla de que para qué vamos a una valla. Por ejemplo, vamos a hablar del ámbito eh, liberación, ¿ok? En la liberación, algo que a mí me gusta y me gusta bastante es siempre declarar la palabra. Y cuando yo estoy orando por alguien y que ya es una persona que ya está preparada para que se le sea administrada liberación, yo siempre digo que se le sean puestas sus vestiduras de hijo, porque mire lo importante, aquí voy a ir describiendo cada cosa. Cuando usted va a una corte, a usted le demandan un tipo de vestidura que tiene que ser formal. Usted a la corte no se va a presentar, no, usted tiene que ir formal, usted tiene que ir con una vestidura formal. Entonces, cuando yo estoy que voy a administrar una liberación, porque estamos hablando de cortes al tema que es el que estamos estudiando, que es la liberación. ¿Ok? Una de mis oraciones es que yo he aprendido que cuando estamos orando, cuando estamos ministrando a alguien, lo que declares con la boca, tú tienes que creer lo que tal cual así va a ser. Lo que tú estés declarando con tu boca. Entonces, en el momento que yo estoy orando por alguien que ya se preparó, que está listo para una administración, mi oración es esa, Señor, que sea revestido con sus vestiduras reales de hijo, porque no vamos a ir a la corte con cualquier vestidura, no, vamos como hijos. ¿Amén? Y después yo le digo, Señor, que sea revestido de tus vestiduras como hijo. Y ahora seamos trasladados a las cortes celestiales. ¿Donde qué pido? Porque en las cortes hay de todo. Usted va a esas, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, cuando uno va a son lugares grandísimos y hay corte dependiendo a la situación que usted vaya. Hay cortes de inmigración, hay cortes de infracciones, hay cortes, o sea, hay diferentes, ¿me entiende? Hay diferentes secciones a las cuales usted va a ir. Entonces yo, en mi caso, cuando estoy orando por una liberación, yo le digo, Señor, que se me sea así abierta una corte de justicia. Una corte de justicia. A donde esta persona pueda recibir justicia. Porque si voy a una corte y en este caso voy con un juez, voy con un abogado, pero también tiene que haber un acusador. Hay un acusador y nosotros sabemos quién es el enemigo. Yo le digo, Señor, que se me abra una corte de justicia donde donde tú seas haciendo juicios justos, porque la Biblia dice que Él es un Dios justo y Él hace juicios justos. ¿Por qué la persona? Yo no pudiera pedir una corte para alguien que está con legalidades de parte del enemigo en su vida. ¿Sí me entiende? Porque vamos y la perdemos. La perdemos, porque lo primero es poner a cuentas aquella, o sea, ni siquiera me atrevo a decir, Señor, ábreme una corte de justicia, porque los hechos de esta persona no, entonces no podemos. Entonces, ¿qué es lo primero? Que la persona esté a cuentas con Dios, que sus pecados, sus actas, sus decretos se les sean cancelados y anulados. Entonces uno pide la corte de justicia y uno le dice para que todo el daño que ha recibido por parte de los demonios, por parte de los espíritus eh, engañadores, demonios, llámese espíritus inmundos,
sean juzgados, sean llamados a juicio. Eso fue algo que Dios me enseñó, el por qué no dicto sentencia contra brujos, porque Dios me dijo, tráelos a la corte, tráelos a mí, tráelos a mí, que Él es el que se encarga. Y yo le digo, Señor, todo brujo, todo. Antes yo decía, yo te dicto sentencia, pero fíjese que el Espíritu Santo un día me dijo, no, tráelos a la corte y deja que sea yo quien dicte sobre ellos el juicio. Yo hace poco yo vi a la pastora Maggie, que es la esposa de Camilo, que ella dice que para ella poder asistir a una corte, mire qué hermoso, porque uno dice, wow, ahora yo entiendo todo. Decía la pastora Maggie que para ella asistir a una corte, cuando ella empezó a hacer estas liberaciones de esta manera, lo primero que le pidieron antes de asistir a una corte, que el Espíritu Santo le dijo que ella tenía que lavarse la boca, tenía que limpiar, y ella preguntó, ¿pero por qué? Porque le dice, has dado muchos decretos de muerte, decretos de ruina contra los brujos, y así no puedes entrar. Eso lo dijo la pastora Maggie, y cuando yo escuché esa parte dije yo, wow, porque ella dice que ella daba mucho decreto a los brujos, que no, mientras ella no orara por ellos, no se iban a levantar, y llegaban los brujos todos enfermos y le decían, es que tú tienes que orar por mí. Y ella decía, porque con la boca se hacen decretos de maldiciones a veces. Y entonces yo dije, yo no sabía eso, pero yo recuerdo una vez, en cierta ocasión, que un brujo, a través de una liberación, eh, yo creo que los que estamos aquí ya somos personas que hemos pasado por liberación, va, porque yo sé que tengo gente que no, y no me va a entender lo que estoy hablando. Pero yo creo que los poquitos que estamos conectados, sí. Ok. Entonces, el Espíritu Santo, yo empecé a dictar sentencia. Pero el caso es que es la única ocasión que uno hasta siente lástima, hermano. No siente lástima. Y yo empezó, no hagas eso, no hagas eso. Era de una persona originaria de Cuba. Y empezó a decir, no hagas eso, no hagas eso, no miras. Y yo, nah, en el nombre de Jesús te quedas postrada en cama y que no sé qué. Y yo declarando, hermano. Y después de que terminé, pues Dios es tan lindo que te deja. Y después te dice, ven para acá, vamos a hablar tú y yo. Cuando estaba ahí en oración, él me habló y me dijo, si abres una corte, tráelos a juicios, pero deja que sea yo el que dicte sentencia sobre ellos. Y al menos que yo te lo indique, porque hay gente que es más mala que el diablo, mi hermano. Que aunque lo estén llevando al mismo infierno y le estén mostrando que es para allá que va, dice, no me importa, no me importa. Entonces el Espíritu me dijo, al menos que sea yo quien te lo indique, al menos que sea yo quien te diga que levantes una sentencia de juicio contra ellos, lo vas a hacer. Pero ahí tú los vas a traer a mí y soy yo quien me va a encargar, quien se va a encargar de ellos. Eso es algo mío, eso es algo en mi manera. Yo no estoy diciendo que los demás están mal, mi hermano, porque aquí cada uno de nosotros vamos a buscar la dirección del Espíritu Santo. Yo lo que puede que a usted no se lo diga, pero a mí sí. ¿Me entiende? Y entonces cuando pasó eso, yo entendí y Dios me empezó a mostrar y fíjese, ya tengo tiempos que no tengo esas experiencias de que se conecten brujos ni nada de eso, pero el Espíritu Santo empezó a mostrarme que muchas personas de los que están metidos en el satanismo, en la brujería y en todo eso, mi hermano, muchas de esas personas tienen un pasado bien terrible, personas que fueron abusadas, personas que están siendo engañadas por el mismo diablo, y uno no puede ir de un solo a condenarlas cuando tal vez Dios tiene una oportunidad para ellos. ¿Me entiende? Uno no puede hacer eso.
Uno no puede ir de una a dictar una condena sobre ellos, a dejarlos postrados en cama, a menos que esa sea la voluntad de Dios para que ellos se arrepientan. Pero vuelvo y digo, después Dios empezó a revelarme, aún a través de las mismas liberaciones, la condición de muchas de las gentes que entraban a eso, que yo misma empezaba a tener misericordia de ellos, porque no conocemos el por qué entraron a ese mundo. Ha habido liberaciones que yo termino llorando junto con él, con la persona ahí, con el brujo, porque empiezan a decir, me abusaron cuando era niño. El odio creció desde mi niñez y por eso me dediqué a esto. Y empieza ahí, uno dice, wow, Señor, esto es terrible. Y ahí yo entendí. Y entendí también que para tener acceso a esas cortes, tienes que caminar en justicia. O sea, nosotros no podemos caminar porque Dios me ha dado la autoridad, porque Dios nos ha dado, mi hermano. Pero todo tiene que ser apegado a lo que Él nos diga. Todo tiene que ser apegado a la voluntad de Dios. Entonces, el tema de las cortes celestiales es un tema que para algunos lo conocen un poquito, otros no lo conocen, pero yo le voy a decir que yo he ministrado gente que tiene el de ojos abiertos, que literal ellos han visto bueno, hay un ministro que él es profeta y cuando yo lo ministré, él me decía, estoy viendo un lugar enorme, enorme, que era como la corte. Y él me decía, y yo puedo ver el resplandor y las vestiduras del juez, pero no lo puedo ver a él. Entonces dice, wow, y dice, y yo me veo ahí, estoy ahí sentado y él podía ver hasta el martillito, decía él, donde se dictaban los juicios en contra de aquellos y se los mostraba a Dios, a él, porque yo no lo vi, lo vio él, y se lo mostraba a Dios quienes se habían levantado en contra de él. Y veía la sentencia de parte de Dios cuando Dios a mí solo me decía, tráelos a juicio. Y yo todo el que se ha levantado en contra lo traigo a juicio ahora delante del Padre. Lo traigo a juicio ahora delante del juez, que es nuestro Señor. Entonces él decía que él podía verlos. Entonces para que usted vea que este o sea, es real, el mundo espiritual es real. Que a veces no tenemos esa capacidad o no sé, de entrar a ese mundo espiritual. Pero yo le voy a decir una cosa, que como dice la vez pasada, la fe no tiene ojos. Si yo leo y en la palabra me dice que Él es un juez justo y la palabra a mí me dice de que Él hace juicios justos yo lo creo, no necesito verlo para creerlo. Yo lo declaro con la boca y yo sé que así es, porque la palabra me ampara de que así es. Entonces tenemos un versículo, era Salmos 56, hablando sobre las cortes celestiales. Tenemos ahí donde se nos habla que el cielo declara su justicia porque Dios es el juez. Pero ahora, en una corte no solo hay un juez, vámonos al abogado. Porque si vamos ante una corte, tenemos que ir con abogado. Y dice Primera de Juan 2:21. Si alguien me lo puede leer, Primera de Juan 2:21. Y hay otra persona, alguien que me busque Primera de Juan 2:21 y otro que me busque Hebreos 4:16. ¿Ven? ¿Alguien me tiene ya la cita? Primera de Juan 2:21 y Hebreos 4:16. Amén. Yo tengo Hebreos 4:16. Léamelo, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice así, acerquémonos pues con, Confiado. acerquémonos pues
confiadamente en un trono de la gracia, para confiados. alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Amén. Amén, amén. Primera de Juan, ¿cuánto dijo, pastora? Primera de Juan 2:1. Ok. En este versículo, Hebreos 4:16, nos muestra que Jesús es nuestro defensor ante el Padre y por su sangre es que tenemos acceso al trono de la gracia. Pero primera de Juan 4:1, ¿qué dice? 4:1 o 2:1, Ay, no, pastora. perdón, no. Primera de Juan 2:1. 2:1. Ese lo tengo. A ver, Y lean. dice así: hijos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Amén, amén. Ahí dice quién es nuestro abogado. Es Jesucristo. Por cuanto Él es justo. Él no es un abogado injusto, es un abogado justo. Entonces ya tenemos el panorama. Tenemos el juez, que es nuestro Padre Celestial, está ahí como juez. Ahí no está como padre, está como juez. Pero tenemos a nuestro abogado, que es a Jesucristo. Porque una cosa, yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué entran espíritus a nuestra vida? Por el pecado. ¿Por qué entra un demonio a tu vida? Por el pecado. Así sea, por maldiciones generacionales que viene siendo de pecados de nuestros ancestros que nos terminan arropando a nosotros también. Porque, ¿qué dice la Biblia? Uno dice, ay, no, pero qué injusto. O sea, yo qué culpa tengo lo que hizo mi abuelo. Pero hay una palabra que dice que la maldición alcanza hasta la primera, segunda, tercera y aún cuarta generación. Y sea en la Biblia, ese versículo, donde el pecado alcanza hasta la cuarta generación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay por lo menos 3 generaciones detrás de mí que sus pecados me alcanzan a mí también. Y gracias a Dios que Dios la puso hasta las 4. Porque en el tiempo antiguo, eso era de todas las generaciones pasadas. Que no usted lea en las generaciones cómo hablan. Y 16 generaciones después de fulano. Y yo, santísimo, ¿usted imagina que estuviéramos cargando con todo el pecado del mundo? Pero en el tiempo de Moisés, Dios dijo, no, vamos a cortar esto. Vamos a cortar esto. Y habló de que las maldiciones iban a alcanzar. Pero mire qué hermoso. Aquí me estoy metiendo en otro tema, pero lo dejo de tarea. Usted lo puede escribir y después usted lo googlea, lo busca, agarra la cita y la lee. Pero mire qué hermoso, que cuando habla de las maldiciones, habla de la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Puede alcanzar una maldición cuando habla de maldición, de pecado. Pero cuando habla de bendición, habla hasta las 1000 generaciones. Y yo, qué hermoso es nuestro Dios. Cuando habla de bendición, dice que la bendición nos alcanzará hasta las 1000 generaciones. O sea que lo que yo haga de bueno en esta vida, voy a marcar una generación, más adelante, hasta las 1000 generaciones. Por eso es que las promesas que se le hicieron a Abraham, a Isaac, nos alcanza a nosotros. Y eso usted lo encuentra escrito. Y yo dije, qué hermoso eres, Señor. O sea que las promesas, lo bueno, tú dijiste, ahí no va a haber límite. Hasta las 1000 generaciones que se extienda la promesa y la bendición. Pero cuando habló de maldición, dice, no, lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar. Entonces, si entra un espíritu inmundo a nuestra vida, es porque hubo pecado. Ya sean pecados propios que nosotros cometimos,
por vivir una vida alejada de Cristo, y eso dio entrada y acceso a espíritus inmundos a nuestra vida. O venimos a los pies de Cristo, ya todo eso se limpió. No. Jesús vino y te limpia de la condenación y te da acceso a la vida eterna. Pero muchas cosas de las que estamos luchando, como yo les enseño en la liberación, muchas cosas de las que estamos luchando son de cosas que entraron cuando vivíamos una vida sin Cristo. Y con eso estamos luchando. Entonces, por eso usted ve ahora que ya esos espíritus que entraron ya no nos dominan por cuanto tenemos a Cristo, pero vivimos en una lucha constante, porque en el mundo no luchamos contra el pecado, cedemos al pecado y vivimos para complacer el pecado, para complacer la carne. Venimos a Cristo y empezamos a negarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, y empezamos a negarnos a esta ley de pecado que hay en nosotros, como dice la palabra, pero realmente lo que nos estamos negando es a los espíritus inmundos que ya tuvieron acceso a nuestra vida. Te póngale usted que una persona en el mundo fue una persona que vivió un desorden de vida, hablando sexualmente, y entraron ahí espíritus de laxivia, espíritus de lujuria, viene a los pies de Cristo, por cuanto ya está en Cristo, estos espíritus ya no pueden controlarlo, pero ella tiene que vivir esa persona en aquella lucha constante, reprendiendo aquello que viene a su mente y que constantemente lo está haciendo pensar en esas cosas. Entonces esa persona vive en guerra constante y vive reprendiendo, porque medio se descuida y se le pasó un pensamiento en la cabeza que no debía. Y vive, te reprendo en el nombre de Jesús porque estoy pensando esto. Y esa persona está en lucha y aún hasta en los sueños lo visitan estos y se les muestra, porque como ya en lo natural no pueden controlarlo, entonces vienen en sueño. Y la persona se sueña que está siendo infiel, y la persona se sueña que está teniendo relaciones sexuales, y la persona se sueña con tantas cosas, porque los espíritus ya no encuentran la forma de volverlo a atar. Pero no quiere, pero porque no ha sido libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de una liberación? Que uno empieza a ministrar eso y esos espíritus de lujuria, esos espíritus que hayan entrado, poniendo como ejemplo el de lujuria, ¿va? Esos espíritus que entraron, uno los ata, los saca afuera y la persona deja de luchar con eso. Aquello que antes se le era malicia ya no lo es. ¿Entiende? Ya que esa persona siente como que ese alivio de que ya no está luchando con aquello. Entonces, por eso es importante pasar por los procesos de liberación. Y es ahí cuando ya venimos, por eso es que dice que aquel que pecare, abogado tiene. O sea, nosotros sabemos y entendemos cuando venimos a una corte celestial que lo que está ahí probablemente entró porque yo pequé. Y por eso yo busco a Cristo para que me defienda, porque es lo que dice la palabra. O sea, yo reconozco que por el pecado fue que entró eso. Porque todos los demonios entran por pecado, ya sea por pecados que usted cometió o por pecados de los ancestros, pero entran por los pecados. Entonces, ahí cuando entendemos esa parte, uno dice, ok, vamos a hacer una liberación, vámonos a las cortes, clamamos a nuestro abogado, porque eso es lo que dijo el padre, y si alguno hubiese cometido pecado, abogado tiene, mijo, clame a su abogado y preséntese ante la corte. Y yo digo, qué hermoso, no hay manera de, imagínense, no hay manera de perder a esa corte, porque el juez es su padre y Jesús es su abogado. O sea que los demonios saben que ellos ya la tienen perdido. Ellos ya saben. Pero ¿qué es lo importante? Estar a cuentas. Porque si yo vengo aún haciendo práctica de pecado y no reconociendo, ahí estamos en problema. Porque los demonios también se defienden, porque hay un acusador que es el diablo. Ahí ellos sí se defienden y dicen, no, sí, no, yo tengo legalidad.
Es una persona que no perdona y por eso estamos ahí, no nos vamos a ir. Y presentan delante de Dios también. Porque hay otro versículo que ahorita se los doy, porque ahí estamos designando, porque tal como tal usted no va a encontrar en la palabra cortes celestiales, pero usted sí va a encontrar que hay un juez, pero usted sí va a encontrar que hay un abogado, pero usted sí va a encontrar que hay un acusador. ¿Y qué es lo que hay en una corte? Un juez, un abogado y un acusador. Y el que va para que se le haga justicia, el acusado. Entonces, bíblicamente, sí existen lo que son cortes celestiales. Entonces no estamos hablando locura cuando decimos de que creemos en las cortes celestiales y clamar a esas cortes de justicia, estar a cuentas con él. Voy a dar un versículo, ahorita se lo busco. Apocalipsis 12:10. Si alguien me lo tiene. Apocalipsis 12:10. Amén. Compártamelo, mi hermana. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Para que usted mire que ese no descansa, ni de noche ni de día. Ese no descansa, ese es el acusador de nosotros. Usted hace algo y ese es más chismoso que mandado a hacer. Ese sale corriendo allá y a decir, mira fulano, ¿ya lo viste? ¿Ya viste lo que está haciendo fulano? Ah, bueno, apúntasela ahí. Dice que al acusador de nuestros hermanos, al acusador nuestro, día y noche. Día y noche él se presenta a acusarnos. Usted se peleó con el compañero de trabajo y le dijo, ya llega, ya viste a fulano. Ya viste cómo se agarró. Bueno, ese es tuyo, mira. Llega con argumentos. ¿Acaso tu palabra no dice que se amarán unos a otros? Míralo, ahí no fue amor el que dio. El acusador nuestro. Él llega ahí para acusarnos. Por eso es que le digo que usted no le puede ministrar liberación a alguien que no está a cuentas con Dios. Porque el acusador va a decir, ¿y por qué? Si ese es mío. ¿Y por qué? Si él vive haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Cómo que juicio justo? Si este está conmigo. Ahí solamente por misericordia de Dios, mi hermano. Por eso es que yo les aconsejo, no le ministre liberación, al menos que los demonios se le manifiesten. Porque si se manifestaron, uno viene bien hermoso delante de Dios y le dice, ahí está manifestado, yo no lo voy a dejar ahí. Porque si ellos ya se manifestaron, nadie los mandó a manifestarse. Yo me ha tocado decirle al oído a la gente, al oído. Porque yo sé todo lo que es el mundo espiritual en la liberación y todo. Y de repente se manifiesta un demonio y empieza a poner resistencia. Y yo me quedo así como que, ¿por qué te manifestaste?
estaba ahí tranquilo y te hubieras quedado, ¿no? Pero vienes y te manifiestas y la persona no está cuenta. Entonces me la hace, y mire cómo es. Yo gozo porque es que usted viera lo que es el mundo espiritual. En una celebración que tuvimos, era una celebración del Día de la Madre, creo que era. Me ponen a mí a orar por las mujeres. Yo invito a un predicador. Y yo sabía y sentía todo el revolú que estaba pasando, pero respeto mucho los mantos, respeto mucho las legalidades espirituales y yo sé que si Dios va a hacer algo, no necesita, no solo yo, no, Dios puede usar a quien Él quiera. Entonces, estaba un predicador y yo le dije, Señor, el momento es de Él, no es mío. Yo sé lo que se está moviendo, yo sé lo que hay, yo puedo sentir la atmósfera, podía ver cosas. Y le dije, papá, pero tu siervo está ministrando. Ábrele sus ojos y muéstrale a él lo que está pasando. Y entonces yo seguí orando. Y ahí yo le dije al Señor, ok, papá, si tú quieres que yo ministre, entonces haz que el mismo predicador me traiga para el frente y me ponga a orar a ministrar a mí. Cosa que si usted invita a un predicador, él va a ministrar. Entonces le dije, si tú quieres, acá estoy. Yo sé lo que tú me estás revelando. Pero va a ser el mismo predicador el que me va a traer para el frente y me va a poner a ministrar. Esa es mi señal de que tú eres, de que eres tú. Y yo seguí. Cuando ya terminó y todo, y dijo al pastor, bueno, vamos a orar. Y yo estaba ahí así ya. Cuando dice, pastora, venga para acá. Venga para acá, que usted es la que va a ministrar. Entonces yo dije, ok. Llama a todas las mamás para el frente y empezamos a orar. Habían palabras proféticas para las hermanas y todo, palabras que ya Dios me la estaba revelando. Yo miraba a fulano y era papá, papá. Miraba a la otra y era como aquello que venía a mí. Entonces yo ya tenía una dirección hacia dónde iba. Cuando yo empiezo, se empieza a manifestar un espíritu. Y dije yo, las liberaciones son tardadas y yo sé lo que se mueve. Y entonces le pregunté al Espíritu Santo, ¿quieres que ministre liberación? Me dijo, no, tú ya tienes una dirección. Pero el demonio se manifestó. Y a veces son tremendos también, eso también tenemos que entrar y por eso cuando uno ya va y uno va discerniendo, porque usted tiene un mandato de parte de Dios, usted tiene una encomienda de parte de Dios, usted ya sabe lo que Dios le dijo que ministrar y ¡boom! Se te levanta un demonio. ¿Para qué cree usted que es? Para hacerte perder todo, porque si tú te enfocas aquí, ya se te fue toda la palabra que Dios te mandó a dar para cada persona, porque ya Él te concentró en ti para quitarle la bendición a los otros. Entonces, bueno, y estaba ahí ya, forcejeando y todo, y entonces lo jalo y le digo al oído, te aquietas, que yo no te estoy echando fuera a ti. Así que te tranquilizas y te calmas, porque me conoces y sabes que no voy a ir solo contra ti, sino contra todos los reinos que están allá adentro. Ay, se quedó quietecito. Sí, se quedó quietecito. Y le dije, porque yo tengo ya una asignación y no me la vas a quitar. Así que te calmas porque me conoces y sabes que voy a ir contra todos los reinos que están aquí adentro de este cuerpo. No más se quedó. Y después le dije, hermana, porque a veces la gente escucha y no entiende lo que uno está diciendo, el espíritu está entendiendo. Le dije, hermana, usted y yo tenemos una cita para después. Usted y yo hablamos después. Y ella, sí, está bien. Pero eso ya estaba ahí. Ya terminé de ministrar. Porque a veces antes no, me ganaba la emoción de echar fuera el diablo. Pero el espíritu me ha ido enseñando, me ha ido educando, me ha ido mostrando las atmósferas que se mueven.
Y ya después, que me toca preparar a la hermana y decirle, usted sabe que ahí hay algo. Y usted sabe que eso tiene que ir para afuera. Me dijo la persona, y ese día me fui con un dolor de cabeza y yo podía sentir que se me meneaba hasta el ojo. Le digo yo, sí, porque ahí hay algo, hermana. Solo que no la iba a ministrar delante de todo el mundo, porque usted necesita una liberación más profunda. Y es mejor así. Liberación es así, como debe de ser. Entonces, ¿qué le quiero yo enseñar en esta noche? A creer en las cortes celestiales, a clamar a esas cortes. ¿Usted solo puede hacerlo? Sí, claro, usted solo puede hacerlo. Hay una situación que usted lo está molestando. Usted puede abrir cortes para traer justicia a la vida de sus hijos. Usted puede abrir cortes para ver qué es lo que está pasando. Pero eso sí, como le digo, tiene que saber que hay un acusador. Y tiene que saber si ese acusador tiene legalidad. Si hay legalidades, porque las legalidades se le tienen que quitar al enemigo. Que algo que es muy, muy importante delante de una corte, romper todo decreto que hemos hablado con nuestra boca. Es lo primero, porque yo le voy a decir una cosa. A veces el diablo te viene a acusar con lo mismo que tú mismo declaraste contra tu propia vida. El enemigo usa eso mismo que tú hablaste en tu contra. El enemigo lo usa. Y dice, no, pero él fue el que confesó que iba a vivir arruinado toda su vida. Yo solo estoy haciendo el trabajo que él dijo que yo tenía que hacer. Porque hay personas que dicen, ay, yo solo nací para estar. O sea, se están maldiciendo ellos solos, se están declarando palabras en contra. Y esos son decretos que se hacen en el mundo espiritual. Entonces, una cosa muy importante es que usted aprenda a venir en oración y a decirle al Señor, ¿cómo hago eso, hermana? Orando, mi hermano, orando. Usted puede perfectamente venir delante de Dios y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te pido hoy, en el nombre de Jesús, que me abras una corte celestial en la oración. Métase en la cabeza, usted llegó a la corte y dígale, ahora, Padre, yo vengo delante de ti y vengo a romper todo decreto que yo mismo he hecho. Usted lo hizo, usted lo rompe. Si usted lo hizo, usted puede ir y romperlo porque usted lo creó. Entonces usted le dice, vengo ahora, los decretos que usted ha hecho, los suyos. Usted le dice, vengo ahora delante de Dios a romper todo decreto que yo he hecho con mi propia boca. ¿Por qué? Porque a veces decretamos y ahí nomás usted aprovecha. Porque a veces nosotros como padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos y nosotros mismos le decretamos a ellos ruina. Ah, vos no servís para nada. Un decreto es que vos sí sos tonto. Un decreto. ¿No has visto padres que le dicen, ay, no, es que vos, qué barbaridad, arruinado toda la vida vas a terminar vos? Y cuando yo no sabía, yo no, cuando alguien dice, no, yo rompo eso, cancelo y anulo, no lo acepto. Porque son decretos. Usted solo puede ir ante la corte y decirle, Señor, vengo hoy delante de ti a romper, a cancelar, a anular y a quemar todo decreto que yo he hecho en mi contra, en contra de mis finanzas, en contra de mi vida, del propósito, porque hay gente que tiene llamado y dice, yo nunca voy a hacer eso que dijo Dios. Dios dice, usted ha sido llamado para ser pastor. Lo primero que usted dice, jamás y nunca. Yo quiero eso. Entonces uno tiene que venir delante de Dios a romper todo eso y decirle, Señor, toda palabra contraria a tu voluntad, todo decreto que yo hice con mi boca en contra mía, en contra de mi finanza, en contra del propósito eterno que tú tienes para mí, hoy yo vengo cancelándolo y anulándolo en el nombre de Jesús, para que el enemigo no tenga cómo. Porque a veces él viene a acusarte con lo mismo que tú ya dijiste.
con lo mismo que nosotros hablamos. Porque recuerde, el diablo no puede maldecirlo. A veces él usa a nosotros mismos para maldecir nuestro propósito. Y si no, mire la historia de Balac, que llamaban constantemente a este profeta para que maldijera al pueblo. ¿Por qué? Porque el diablo no puede. Él no puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Pero ¿sabe quiénes sí podemos? Nosotros mismos. Porque Dios ha puesto poder en nuestras bocas. Entonces, ¿por qué cree usted que el diablo tiene que hacer uso de brujos? Porque a él lo que le interesa es el verbo de ellos, la palabra que ellos puedan soltar en su contra, porque el diablo no puede hacerlo. Entonces viene y trae a brujos para que suelten decretos en contra suya. Usted se da cuenta del poder que Dios nos ha dado a nosotros, a la humanidad. No estoy hablando solo de nosotros, sus hijos, a la humanidad. Él nos ha dado un poder en nuestra boca. Y los mismos brujos saben que los demonios no pueden declarar maldición. Entonces, por eso los usan a ellos, porque ellos tienen algo que es la palabra. Y por eso los brujos, los diablos, demonios, lo que sea, traen y dicen, maldíceme a fulano, maldícemelo, declara maldición sobre ellos, sobre su casa. ¿Entiende? Por eso es que existen los brujos y los satanistas, porque el diablo le interesa los decretos que salen de la boca de ellos. Entonces, por eso cuando venimos delante de Dios le decimos, vengo a romper todo decreto también de las tinieblas. Rompo los que yo hice por ignorancia, por enojo, por arranque, por lo que sea. Pero yo le vengo delante de Dios y le digo, Señor, hoy vengo delante de ti rompiendo todo decreto que yo hablé en contra de mi misma casa. Y ahora vengo rompiendo todo decreto y toda palabra, todo conjuro, todo lo que los brujos satanistas hagan en contra de mi casa, en contra de mi vida, en contra de mi finanza. Vengo cancelando y anulando y eso usted puede. Porque dígame una cosa, esto es lo que a veces no captamos nosotros. Si el diablo tiene que buscar a un brujo para que declare maldición y a usted viene y a usted le dicen, un ejemplo, a usted le dicen, allá un brujo te está trabajando, te ha hecho conjuros, te ha hecho cosas. Santo Cristo. No, automáticamente entra el miedo a nuestra vida. Y decimos, Santísimo, se levantó un altar en mi contra. Hay brujería. Y la creemos, hermano, la creemos y decimos, sí, yo sé que esa persona es bruja, hace maldades y se levantó contra mi casa. Y tenemos ese miedo. Ajá, pero yo le digo a usted que usted tiene el poder en su boca para cancelar, anular. Y no, como que nos cuesta más creer eso. Nos cuesta más creer que usted y a mí Dios nos ha dado el poder y la autoridad para cancelar y anular eso. Porque no estamos creyendo que nosotros, Dios nos ha dado también ese poder para cancelar y anular maldiciones en contra nuestra. Tenemos eso en nuestra boca. Hay una palabra que dice que Dios ha puesto, y se la voy a dar hoy. Se la voy a dar hoy. Hoy ha puesto el poder, Él ha puesto poder en nuestras bocas. Dice, escoge pues. Dice, les he dado en su boca. Y tenemos que creer a esa palabra, leerla y decir, Dios me lo ha dado y yo lo creo. Él me ha dado a mí poder en la palabra que suelto. Por eso es que cuando en una liberación todo se vuelve tal cual, literal. Si yo digo nos vamos a las cortes, automáticamente yo sé que yo estoy ante esa corte. Y por eso yo clamo y yo pido lo que voy pidiendo, porque yo tengo la convicción y la fe de que en ese momento aunque mi cuerpo esté aquí, yo sé que estoy ante aquella corte y estoy con una persona, aunque esa persona esté ahí en España y yo esté acá. Yo lo creo que en ese momento las dos estamos ante esa corte. Aunque mi cuerpo esté aquí, pero no lo creemos. Así que en una liberación, lo que mayor se tiene que trabajar es la fe, mi hermano. Es la fe para creer.
Déjeme, le busco este versículo y se lo entrego. Déjeme ver. Sí. No, no es este. No encuentro ese versículo que habla de eso. Dice, los cielos de la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomios 30:19. No sé si este es el que estoy buscando, pero sí dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sí, yo creo que ese. Proverbio 18:21. Deuteronomios 30:19. Solo para el Viejo Testamento. ¿Me lo pueden leer? A ver si tengo la. Deuteronomios 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Sí, creo que ese es. Que ahí la palabra nos manda lo que Dios ha puesto delante de nosotros, porque Él nos ha dado libre albedrío, pero nos pone ahí, escojan la vida. Al final nos da el consejo, les he puesto todo delante, la bendición, la maldición, la vida, la muerte, la vida eterna. Escojan, dice. Ya nosotros tenemos la opción. Bueno, Proverbios 18:21, ese era el que estaba buscando. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Imagine qué tan importante es lo que hablamos, lo que desatamos con nuestra boca. Que en Santiago hay todo un versículo hablando del poder de la lengua, del poder de la lengua. Con esta lengua abrimos el mundo espiritual como usted no tiene idea. Así como en lo natural, que esta boca nos sirve, esta lengua nos sirve para encontrar gracia, para hablar palabra. Imagínense en el mundo espiritual, mi hermano. Imagínense en el mundo espiritual, porque por eso es que Santiago dice que con esta lengua que es tan chiquito podemos mover un mundo entero. Con esta lengua podemos hacer que alguien mate a otro. Oh, sí. Entonces, usted se imagina esta misma lengua en el mundo espiritual armando y desarmando decretos. Hay poder en nuestra boca.
Por eso tenemos que cuidar de las palabras que salen de nuestra boca. Porque Dios nos dio, el poder está en nuestra boca, el de la vida y el de la muerte. Está en nuestra boca. Y así como en lo natural, esta boca nos sirve, nos ayuda, esta lengua para hablar, para declarar, para hacer. En el mundo espiritual también es un arma letal contra las tinieblas. Así que, si hablando volviendo al tema de las cortes celestiales, usted hoy con la palabra pudo conformar lo que es tener un juez, tener un abogado y tener un acusador, conforme la palabra. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer que existen las cortes celestiales si en la palabra yo encuentro que me puedo presentar ante el juez? Si en la palabra yo encuentro que puedo tener un abogado que me defienda, si en la palabra yo encuentro que hay un acusador, y en la palabra me dice que Dios puede hacer juicios justos. Entonces, existen las cortes celestiales a donde nosotros podemos presentarnos. Y yo le digo una cosa a usted. Usted puede abrir corte. Usted está pasando una situación terrible en su economía y usted no mira, o usted está pasando, sus hijos están pasando por una situación terrible. Abra corte. Dígale, Señor, vengo delante de ti, no sé qué está pasando. Pero mira, esta es la causa que traigo hoy delante de ti, si son finanzas, si es algo, si es un robo, si es cualquier cosa. Y usted viene delante de Dios y le dice, abro corte hoy y te presento esto y te pido que hagas justicia en este caso. Que hagas justicia. Si el enemigo está trabajando en contra de esto, hazme justicia. Y pido a Jesús como mi abogado en este asunto. Y esperar el veredicto de Dios. Un ejemplo, si usted me pregunta, ¿una madre puede abrir corte por sus hijos? Sí, sí podemos. Sí podemos. Porque primero porque uno es autoridad delante de los hijos. Usted puede perfectamente abrir una corte a favor de sus hijos y decirle, Señor, mis hijos están recibiendo a eso. Usted es de lo que ha proclamado la palabra. Hay un hijo que se está perdiendo, que está perdiéndose. Y usted desde pequeño, usted se lo presentó a Dios. Y el enemigo está haciendo estragos con él. Usted bien puede perfectamente pedir una corte de justicia y le dice, mire, Señor, usted me entregó este hijo y yo se lo entregué a usted. Yo se lo entregué a usted. Es suyo. Pero el enemigo se está desbaratando en el mundo. Y hoy yo tengo ahora, porque traemos y le decimos, Señor, tu palabra dice que por cuanto creo yo, será salvo mi hijo. Y yo te pido hoy que esa palabra se cumpla en la vida de mi hijo. Que él venga y lo alcance la salvación. Pero te pido que me hagas justicia a mí, porque es usted el que se está presentando ahí. Porque el diablo va a decir, no, pero es que me pertenece. No, pero usted dice, yo quiero que me haga justicia a mí. Mi hijo yo se lo entregué a usted. Y el diablo está deshaciendo con él en el mundo. Y hoy vengo delante de usted, conforme la palabra que usted me ha dado, que dice que será salvo. Yo le pido para que usted lo traiga. Y usted abrió una corte de justicia. Y ese caso va a estar en los tribunales y se va a estar peleando. Así como dicen, en ese caso está en los tribunales, se está esperando, pues así va a estar su caso, donde el diablo va a estar presentando, sí, pero mire, es que él hace eso, él es legalidad, pero Dios va a decir, sí, pero yo le estoy respondiendo a alguien que está haciendo justicia, que lo entregó en los caminos del Señor desde el principio, y que está reclamando la palabra que yo ya le di. Y yo le aseguro que su hijo va a terminar en los caminos del Señor, sí o sí. Sí o sí. Porque usted es autoridad para él. Entonces nosotros podemos abrir corte.
Y yo le dijera, ¿cada cuánto puede abrir corte? Cada vez que usted sienta la operación del enemigo, mi hermano. Cada vez que usted siente que están pasando cosas en su vida que no deberían, que no se ajustan ni a los planes ni a los propósitos de Dios. Y usted dice, aquí algo está pasando. Yo le digo al Señor, si a la semana por lo menos, yo digo, yo abro corte hoy delante de ti, a favor de mi casa, hay ataque. Y el enemigo no tiene que. Y si ha abierto puertas, ayúdame a conocerlas y cerrarlas. Y si hay decretos que se han hecho en mi contra, los cancelo, los anulo. Y si yo lo he abierto y si alguien en mi casa las ha abierto, vengo también a cancelar y a anular decretos que han hecho mis hijos. Porque una vez Dios me dijo, revísate. Y yo le dije, Señor, no encuentro. Me dijo, revisa tu casa. Que una puerta se abrió y el enemigo está entrando por ahí. Revisa tu casa. Y por eso es que mis hijos, ellos saben que ellos no pueden estar viendo cosas aquí dentro de mi casa que no deben, porque me le están abriendo puerta al enemigo. Y ellos saben que somos una casa que está en la mira del diablo y que buscar hasta lo más mínimo para venir contra nosotros. Y ellos lo saben. Y yo le digo, no solo mi casa, tu casa también. Porque a veces decimos, ay, no, yo no quiero entrar en guerra espiritual porque yo no quiero que el diablo se me levante en contra. Mi hermano, aunque usted no entre en guerra espiritual, el diablo ya está en contra suya por cuanto usted es de Cristo. Él ya tiene algo contra ti. Y tenemos que conocer los que son nuestros derechos de las cortes celestiales. Son cosas que Dios nos va revelando y nos va mostrando y que las miramos tan literales. Las vamos viendo en nuestra vida. Y si estamos hablando de liberación, para mí es una de las cosas que a mí me encanta usar. Cuando yo tengo la oportunidad de ministrar así, bonito, que la gente se preparó y todo, siempre le digo, Señor, abre corte de justicia. Y hoy lo que yo vengo pidiéndote delante de ti es justicia, porque hay personas que desde el vientre vienen ya con espíritus de opresión. Le digo, Señor, hazle justicia por todo el daño que ha traído, personas que han sufrido abuso, personas que han sufrido rechazo, desprecio y tantas cosas que el diablo se ha ensanchado contra gente. Le digo, Señor, hazle justicia por todo el daño que ha venido sufriendo desde su niñez. Por cuanto él hoy es tuyo, te pertenece, ha sido lavado, limpiado con la sangre de Cristo y su abogado es Cristo. Hazle justicia. Entonces necesitamos conocer nuestros derechos. Aquí necesitamos conocer nuestros derechos. Esto es igual que en el mundo natural. Tiene derecho a permanecer callado. Nosotros necesitamos conocer nuestros derechos y decir, no, tengo derecho a que me otorguen un abogado. Cristo, tú eres mi abogado. Me está acusando en la tiniebla. Tengo derecho a un abogado. Necesitamos conocer nuestros derechos en Dios. Derechos conforme la palabra, claro está. Mi hermano, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, o si todo le quedó, porque este tema era algo que yo quería traer, las cortes celestiales. Era un tema que de verdad quería traerlo, para que conozcamos, para que nosotros mismos, porque entre más se nos abre el conocimiento, nosotros mismos vamos adquiriendo y vamos entrando a esto y vamos pidiendo y por nuestras casas, por nuestros hijos, de abrir corte, de cancelar, de todo eso. Eso tenemos que hacerlo, mi hermano. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Y usted tiene acceso a eso. Usted tiene acceso a eso en oración. Por eso es que estas clases son importantes, porque son conocimiento que viene y nos ayuda.
porque no solo es para ir y ministrarle liberación a otro, no, tú lo puedes hacer a ti. Por ejemplo, mi hermana aquí, Maudi, tiene su muchacha aquí en una situación de migración. Viene perfectamente ella, como madre, decirle al Señor, abre una corte ahora. Abre una corte en el mundo espiritual. Y que el caso de mi hija sea juzgado delante de ti. Perfectamente, puede decirle el Señor. Te presento el caso de mi hija. Pongo a Jesús como su abogado. Y que la voluntad tuya sea establecida en ella y todo lo que el enemigo esté reteniendo sea quitado. Entonces, usted se da cuenta que no es lo mismo orar que orar con conocimiento, porque cree que la palabra dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo. Pero es que a veces nosotros mismos no creemos que nosotros somos justos. Y dice, pero es que dice la del justo. No voy a pedirle a fulano que ore por mí, porque usted no se siente que usted es justo. Pero cuando la Biblia dice que fuimos justificados por la sangre de Cristo, ¿usted quiere saber si usted es justo? Bueno, dígame si aceptó a Cristo en su corazón y usted es justo. Porque la Biblia dice que fuimos justificados por su sangre. No por sus obras, por su sangre. Porque ahora creemos que una persona justa es una persona que no peca, que no falla. No, hemos sido justificados por su sangre, nada más. Su sangre nos justifica. Entonces usted y yo somos justos. Por eso dice la oración del justo. Justo es aquel que ha reconocido a Cristo en su corazón y que su sangre lo justifica. Entonces nosotros podemos. Entonces una oración es bonita, pero una oración con conocimiento puede mucho. Porque el enemigo sabe que usted conoce sus derechos. ¿Te imaginas que se presenta alguien a la corte que no sabe ni cómo defenderse, pero se presenta alguien que le dice, mire, yo sé que la cláusula tal dice que yo tengo, y todo, bueno, este conoce, este sabe, ¿verdad? Eso hace una diferencia, porque podemos estar dando manotadas al aire, pero cuando conocemos la palabra de Dios, no damos manotadas al aire, porque conocemos la palabra de Dios. Y venimos, y ella, la misma palabra dice que Dios se sujeta a su palabra. O sea que a veces Dios está esperando que usted conozca sus derechos, conozca la palabra de Él, porque eso hace una gran diferencia cuando conocemos la palabra. Por eso es que yo siempre voy a decir, yo en todo lo que hago, yo busco la base bíblica en que yo estoy plantada, porque yo sé que si la palabra lo dice, yo no lo dudo ni por un segundo, porque si la palabra lo dice, para mí es ley. Porque yo le digo, tu palabra lo dice, Señor. Y uno viene con eso. Amén. Bueno, estoy con un teléfono que no le entiendo. Vamos a ver acá. Aquí. No sé si tienen preguntas. Voy a detener la grabación para después las preguntas, porque hasta aquí la clase ya quedó.